Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos ¿Qué días. tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está Ezequiel? ¿Bien? Muy bien, doctor. Y Bueno. como siempre, en este primer tramo de los días miércoles, abordando algunos temas vinculados a lo que es la prevención en salud, sobre todo, ¿no? Hablar Prevención. de algunos consejos, ¿no? Para los oyentes. Prevenir, promocionar Ajá. y prolongar la existencia humana con calidad de vida, no Sin solamente duda. con años. Doctor, y siempre repasamos alguna efeméride y se nos pasó una, el 14 Sí, de bueno. mayo, ¿no? 14 Claro. de mayo. 14, pero siempre tiene actualidad la hipertensión. Ajá, es el Día Mundial justamente es el de la día, sí. hipertensión arterial, el 14. Y bueno, siempre tiene actualidad, como le digo, la hipertensión arterial, a quien yo llamo asesino silencioso, ¿no? Ajá. Asesino silencioso. Después estaba el ladrón silencioso, que es la osteoporosis, porque a veces la hipertensión uno puede tener alta presión arterial y no tener ningún síntoma. Ajá. Y debuta con una insuficiencia renal, con una insuficiencia cardíaca, con un infarto, y lo más grave muchas veces es la hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular, ¿no? Uh-huh. Es muy importante señalar que diría que si nosotros, usted y yo, nos paramos hoy en un lindo día de sol, digamos, de 100 personas que pasarían por esta cuadra, 50 por ahí ignoran que son hipertensos. Ajá. De ese 50%, ¿no es cierto? Después está el que conoce la hipertensión, ¿no es cierto? Pero hay un 25% que sabe que es hipertenso, pero que no se trata. Uh-huh. Después un 12,5% sabe que es hipertenso, se trata, pero mal. Por último queda de esas 100 personas, 12 personas, porque esta es una estadística, 12 Seguro. personas y media, diríamos, saben que es hipertenso, se tratan correctamente y se controlan correctamente, y la hipertensión está controlada porque lo normal es de 130-80, Ajá. cuando entre 14 y 90, 140-90 le llaman presión normal, pero hay que estar atentos a eso. Ya empieza el riesgo de tener una hipertensión con las consecuencias que eso trae, ¿no? Uh-huh. Ahora, hablando de la definición de hipertensión, ¿no es cierto? Uh-huh. De presión, ¿cómo definimos esto? Y bueno, a ver, todos los oyentes que saben, han visto latir un corazón, ¿no es cierto? Y bueno, es la fuerza con que el corazón expulsa la sangre. Ajá. En cada sístole, cuando se contrae, en cada sístole ventricular, y ahí es fundamental después la elasticidad de las arterias, y tiene la resistencia periférica, que se llama, etcétera. Esa es la presión, digámoslo así, es la fuerza, ¿no es cierto?, o es el resultado, uh-huh, donde se combina la presión de la sangre bombeada por el corazón. Después entra a jugar la resistencia de las paredes arteriales. Y ahí es muy importante, por ejemplo, la aterosclerosis. Si la aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, están endurecidas, va a ser un factor de aumento de la presión arterial. Entonces, presión, resistencia, y entran a jugar también el cierre de las válvulas cardíacas. Ajá. Es un poco la definición, sería, claro, para interpretar. Después volvemos otra vez cuál es la máxima, la mínima, sí. Y doctor, ¿y cómo se detecta, no? Que sí, tenemos... yo antes de detectarla quisiera dar algunas estadísticas. Él me parece conveniente, ¿no es cierto? Usted sabe que, hablando de esto, el 40% de la población aproximadamente, uh-huh, tiene presión arterial. Como dije, bien, de eso ignoran la mitad, que son hipertensos, ¿no es cierto? Es muy importante porque está presente en los niños, en un 3% y en un 10% en los adolescentes. Así que es importante tomarle la presión arterial. Uh-huh. Cada 5 minutos mueren 12 personas por enfermedades cardiovasculares y más. ¿En el país esto? Sí, en el país. En el país hay 300.000 muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares y con
que vamos a hablar el próximo miércoles, el ataque cerebral, el accidente cerebrovascular, el stroke, eso causa 100.000 muertes. En total, 300.000. Y es la causa más importante, coadyuva al infarto en un 50%, ¿no es cierto? A los accidentes cerebrovasculares, a la insuficiencia renal, porque está muy interrelacionado con el riñón. Al trabajar más el corazón se agranda primero y después se agota y hace la insuficiencia cardíaca. También produce problemas oculares, es decir, puede hasta alterar la visión. Entonces es muy importante controlar este factor de riesgo, que yo siempre lo menciono y le doy una gran importancia, ¿no? Con respecto a cómo se la detecta, es muy simple. Muy simple, con el aparato, con el simple aparato de presión. Puede haber en ocasiones que usted necesite monitorear 24 horas la presión arterial, y bueno, con el aparato simplemente va a tener la sistólica, que como le dije, es la máxima, es la presión sistólica, es la fuerza con que el corazón expulsa la sangre y choca contra las arterias esa presión, ¿no es cierto? Y digamos así, fundamentalmente es una función del ventrículo izquierdo. Y la diastólica o mínima expresa así, diría yo, como el estado de relajación del corazón, como relajado, como que la sangre que queda en los vasos después de cada ciclo cardíaco. Esa entonces es la mínima, la máxima y la mínima. Ahora, en cuanto a las causas de la presión arterial, bueno, no es posiblemente, como toda enfermedad, es policausal, pero cuando un paciente pregunta cuál es la causa, y bueno, en el 90, un poquito más, no se sabe la causa, no se sabe, por eso se llama hipertensión esencial. Podemos tratarla correctamente, pero no sabemos la causa. Digamos, habrá causas genéticas seguramente, medioambientales. ¿Es hereditario habitualmente? ¿Se da? Hay una cierta predisposición, sí, hay una cierta predisposición. Y después está la hipertensión secundaria, es así. Entonces dijimos, más del 90% esencial, no sabemos la causa. Podemos tratarla correctamente y evitar todas las consecuencias de una tensión arterial elevada, ¿no es cierto?, no controlada. Y bueno, entre las causas secundaria, como dije hoy, tenía un gran valor. Puede haber un endurecimiento de las arterias, y ahí entra a jugar el colesterol bueno, malo, que ya después en otro momento hablaremos. Hay causas renales, a veces la hipertensión altera el riñón, pero el riñón a su vez después, como produce sustancias que producen hipertensión. Usted sabe que esto es más a veces más para el gran público, no quiero entrar en cuestiones muy finas. Engendra sustancias como la angiotensina, esa produce vasos, cierra los vasos y por lo tanto produce hipertensión. A su vez se segregan otras sustancias cuando hay problemas renales. Puede haber factores valvulares también, hay que hacer un examen de todo el sistema cardiovascular, tiene que ser completo el examen clínico. Puede haber, a veces hay casos, y eso ya no se puede tratar, hay causas hormonales también, no quiero detenerme, ¿no es cierto?, suprarrenales, puede haber una estenosis de las arterias renales cerrada, entonces ahí el tratamiento ya cambia, ¿no? Bueno, doctor, pero para ser práctico, como dice usted habitualmente, ¿qué sintomatología puede tener el paciente? ¿No puede detectarlo? Y a veces, muchas veces no da síntomas, otras veces sí puede dar cefalea, fundamentalmente occipital, inestabilidad en la marcha, o por ahí debuta como a veces se manifiesta con un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? O una insuficiencia renal, o un problema oftalmológico, o una falla cardíaca, es decir, no tiene, por eso le digo yo, cursa muchos años, usted puede ir manejando en la ruta con 25 de presión y no sentir absolutamente nada. Y otras veces sí, Eso es lo que yo le puedo decir, ¿no? Doctor, ¿y qué papel juega el salero? Y el famoso
siempre. saleros. ¿Lo tirás vos el salero o no? No se usa. No se usa en casa. Bueno, no, sabemos que nosotros ingerimos mucha sal, ¿no es cierto? Entre 18 y 20 gramos, cuando lo normal en una persona que no es hipertensa, con 5 gramos es suficiente, ya lo traen los mismos alimentos que uno come sin echarle sal, ¿no es cierto? Y si uno es hipertenso, prácticamente con 2 gramos es suficiente, así que hay que tirar el salero. Y bueno, la sal, si se suprimiera la sal, ya lo dijimos muchas veces, se evitarían 10.000 muertes por año por la supresión de la sal. Acuérdese también que hablamos el otro día, cuando hablamos de la alimentación, que inhibía, frenaba la producción de óxido nítrico, que era una sustancia vasodilatadora. A su vez también la sal estimula un germen que se llama el Helicobacter pylori, que está presente, el pylori es una bacteria que juega un gran papel en las gastritis, fundamentalmente en las úlceras duodenales, donde a veces una biopsia permite detectarla, y entonces a los omeprazoles y a los antiácidos comunes hay que agregarle un antibiótico, favorece la proliferación de esta bacteria, así que la sal, proscribirla. Bien, doctor, y usted decía que el tratamiento es sencillo, bueno, ¿no? El tratamiento es y sencillo. económico. Y económico, ¿no es cierto? El estilo de vida, hacer controles periódicos de la presión, no fumar, tirar el salero, actividad física. Ya no existen tantos, antes había algunos anticonceptivos en las mujeres que podían aumentar la presión, pero ya los nuevos anticonceptivos no la modifican para nada. Seguir con la medicación a pesar de los controles normales. La medicación a veces es personalizada, no es para todos iguales, ¿no es cierto? A veces hay que tener cuidado, porque cuando un paciente está trabajando a 20, 22 de presión, 12 de mínima, y le da un medicamento, losartán, enalapril, amlodipina, cualquiera de los medicamentos eficaces, ¿no es cierto? El organismo, al bajar la presión, uno se siente mal. Entonces el paciente dice, no, pero no ve que yo estoy tomando esto y yo no me siento bien, y entonces deja la medicación. No, es porque el organismo se está readecuando a un nuevo funcionamiento, a una nueva homeostasis, por la normalización de la presión. A veces el estrés también puede producir hipertensión, hay que tener cuidado, porque lo que primero es reactivo, transitorio, etcétera, después se puede hacer permanente, ¿no? Así que hay pecados capitales también. ¿También ¿no? aquí? Hay ¿También pecados hay? capitales, son de otro tipo, ¿no? Habría que nombrar algunos los pecados capitales filosóficos. Bueno, uno a veces, pecado que puede cometer una persona que rechaza la medicación. Hay personas que creen que con el ajo solo, ¿no es cierto?, con ciertas sustancias naturales puede controlar la hipertensión. Puede ayudarle, pero claro, no tratar la hipertensión solamente con eso. Desobedecer otras indicaciones que hacen los médicos, caminar, no combatir el sobrepeso y la obesidad. A veces con combatir el sobrepeso y la obesidad desaparece la hipertensión. No tomar la medicación y utilizar el salero o una alimentación inadecuada. Omitir, no realizar los controles médicos periódicos de la presión arterial es otra equivocación. Como le decía, una alimentación perjudicial para el corazón. Acumular otros factores de riesgo, tratar de combatir o tratar la hipertensión, pero olvidarse de la obesidad, del colesterol, de la diabetes, etcétera, ¿no? Y abandonarse al sedentarismo. El sedentarismo hoy es otro factor de riesgo. La vida sedentaria produce tantas muertes casi como el tabaco. Mueren en el país 50.000 personas por año relacionadas con el tabaco. El sedentarismo también es un factor y produce muchas muertes
en esta problemática de la prevención, promoción y prolongación de la vida que estamos haciendo para la población. Así muy que bien, sin duda. No sé si hay mucho más para hablar. No, pero lo la dejamos, idea, sí. el concepto, digamos, yo quería hablar de los accidentes, lo dejamos. Para la próxima semana lo podemos tocar, si le parece, ¿no? Que está relacionado un poco con esto. Después voy a tomar unas vacaciones en la radio. Y se viene el frío, ¿no? Se viene el frío. Bueno. Bueno,